Bienvenidos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy jueves 12 de julio, día de pico y placa, por eso estoy aquí desde la madrugada, prácticamente antes de que abran el Sur en Coffee, revisamos los hechos en caliente. En caliente, de verdad caliente, hace apenas minutos se han desclasificado documentos de la Secretaría Nacional de Inteligencia a los que La Posta ha tenido acceso sobre el secuestro de Fernando Balda. Estos documentos han sido firmados por Javier Redrobán, el jurídico de la SENAIN, un hombre que estuvo encargado del tejemaneje jurídico para intentar tapar el secuestro de Fernando Balda. Los documentos desclasificados dan cuenta de un contrato con el estudio jurídico Mejía Quintero, de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Un pago de $200.000 para defender a los agentes Chicaiza, Falcón y Espinosa que participaron en el secuestro. Así que expliquen ahora a los señores de la SENAIN cómo carajos es que habían contratado un estudio jurídico para un secuestro que dicen que no cometieron. En caliente también, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, en declaraciones a Diario El Universo, ve una puerta de salida para cerrar la brecha fiscal que tenemos en este país heredada por el correísmo, y esa puerta de salida está en la concesión de más del 5% de los activos del Estado, que se calculan en $400.000 millones según las declaraciones del ministro Campana. La concesión del 5% de estos activos permitiría que el Estado atraiga inversión extranjera y cierre la bendita brecha fiscal que todavía no tenemos cómo cerrar. En caliente, por supuesto, el superintendente de bancos y seguros, Cristian Cruz, ve su camino tortuoso a definirse entre un juicio político en la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que como siempre se ponen a disputar quién llega primero para cortar la cabeza de un funcionario no solamente incompetente, sino que ha obstaculizado el flujo de la inversión privada en este país. Y mientras todo esto sucede, seguimos pendientes de lo que suceda en el ámbito de la comunicación. Por eso tenemos el gusto de recibir esta mañana al arquitecto Fernando Najas de Telesucesos, un buen amigo de esta casa y sobre todo una lengua peligrosa, ya verán, no se vaya. Gracias a todos los que se quedan en la entrevista, gracias a los que se suscriben a los canales de La Posta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Esto es News en Coffee. Gracias a Hyundai, patrocinador oficial del Mundial y de este espacio de entrevistas, y por supuesto a Sur en Coffee por permitir el periodismo independiente. Bienvenido, Fernando Najas. Gracias, qué gusto tenerlo por acá. Anderson. Gracias por tu invitación y sobre todo por lo de lengua peligrosa. Parece que me has dado café caliente para que se me queme la lengua. Esa es una buena táctica. Para ver si se tranquiliza para un poquito. tranquilizar las lenguas, así es. ¿Cómo ve las cosas en este país, Fernando? Bueno, este es el país del ocaso del socialismo del siglo XXI. Creo que pocas veces hemos vivido una época tan perversa como la que se dio la década pasada. El socialismo del siglo XXI fue
en aspiración fue una alternativa populista que se inicia en el año 1990 en el Foro de Sao Paulo, y que impulsó a líderes populistas para que en forma democrática tomen el poder. Esta toma del poder se convirtió después en un exceso de poder. Y eso es lo que hemos estado viviendo nosotros. Y pocas veces nos vamos enterando de la maldad que se encerró en este proceso político, que aparentemente era reivindicatorio de una serie de aspiraciones de la gente. ¿Le parece exagerado cuando la gente se refiere al gobierno de Rafael Correa como una mafia en el poder? Yo creo que la mafia se ajusta bastante a las tácticas perversas que se fueron dando a lo largo de esta década, que en algún momento la califiqué de década no pasada, sino década cagada, ¿no? Es un hecho que hubieron combinaciones no solamente de escuelas de la mafia, sino escuelas de la KGB, escuelas de todos los esquemas de perversidad y aberraciones humanas. De policía política, de persecución a los ciudadanos, de usar el poder del Estado contra el pueblo. Se va develando justamente todo esto, no solamente existían microdelitos, sino que se dieron grandes delitos porque había razón para configurarlos, o sea, había dinero en exceso. Entonces, si antes de la década cagada habían raterías, estas raterías luego se convirtieron en grandes economías, o sea, las cantidades de dinero que se movían, las cantidades de perversidad y de atracos que se dieron, ya no tenían proporción, ¿no? Y una de esas desproporciones y de esas escuelas fue la Universidad de Yachay. Solo faltaba que ya se den títulos de corrupción o de títulos de generar maldades en cualquiera de las facultades. O sea, solo faltaba un horroris causa que se dé dentro de todo lo que estaba planificado en este gobierno. ¿Cómo queda la comunicación en este nuevo contexto? Se lo pregunto porque el gran debate entre los periodistas en los medios de comunicación es si hemos vuelto a una situación de normalidad en el ejercicio del periodismo o si estamos viviendo en una especie de limbo, una tregua, una luna de miel con el gobierno entrante y próximamente nos vuelve a poner la guillotina encima. Los medios de comunicación fueron el principal objetivo del régimen. El controlar los medios de comunicación se inició con acciones de fuerza inusitada, sobre todo con la prensa escrita. En el caso de los medios de radio y televisión, que dependemos de las frecuencias concedidas por el Estado, nos mantuvieron en un estado de hibernación, o sea, quedamos durante 10 años congelados atendiendo las disposiciones del gobierno. En este momento existe definitivamente un poco de oxígeno, un aire nuevo que ha permitido que los medios de comunicación podamos tener opciones de que se vayan conociendo no solamente las acciones anteriores del gobierno, sino los delitos del gobierno. Esa ha sido la realidad con los medios, ¿no? ¿Cómo se desmonta el aparato de persecución contra los medios? Porque ahora lo que tenemos es mucha buena voluntad en Carondelet, o sea, mucha buena voluntad para no usar la pistola cargada que sigue sobre la mesa. Hay un proceso de reforma de la ley de comunicación, por ejemplo. ¿Con eso basta? Mira, yo creo que las buenas intenciones no son suficientes. Está proclamando épicamente la reforma a la ley de comunicación y se está olvidando que la ley de comunicación se refería solamente a contenidos
que expresaban los medios, pero en la ley de telecomunicaciones se instrumentaron todas las acciones que correspondían a controlar definitivamente los medios de comunicación. Y si se trataba de reformar la ley de comunicación o lo que quiera que se hubiera pretendido, tenía que hacerlo paralelamente con la ley de telecomunicaciones. ¿Cuál era la forma de control a través de esa ley? Perdón. De telecomunicaciones me refiero. Dice que la ley de telecomunicaciones la era ley de el elemento básico de control. Es el elemento operativo de la ley de comunicación que solamente se refiere a contenidos. A través de las disposiciones de la ley de telecomunicaciones se conceden las frecuencias, se establecen las mecánicas operativas de supervisión de los medios de comunicación, del espectro radioeléctrico, o sea, todo lo que teóricamente se expresa en la ley de comunicación se ejecuta y se controla en la ley de telecomunicación. O sea, se controla lo uno y se deja abierto toda la estructura perversa y malintencionada que existía en la ley. El tema de frecuencias, que es complejo para los que no estamos en el mercado de la comunicación que usa frecuencias, nosotros con un buen Wi-Fi podemos trabajar tranquilamente, se ha desempolvado un poco por dos vías. Primero, una promesa presidencial de revisar, bueno, más que presidencial, del secretario de Comunicación, de revisar las actuaciones y el reparto de frecuencias que se dio en la última década, y la otra vía es la acción de Contraloría de Control, que encuentra no solamente un uso político de la asignación de frecuencias, sino un reparto que incluso tiene ahora responsabilidades penales contra el tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera, y el asambleísta Jorge Yunda, por citar dos emblemas del reparto de las frecuencias. Mira, esto parecería que es historia de esta década, pero existe una trayectoria de 20 años atrás con respecto a un abuso de concesión de frecuencias, un manipuleo con respecto a negociaciones sobre estas posibilidades de accionar en el espectro radioeléctrico, y todas estas condiciones fueron debidamente identificadas desde hace prácticamente 20 años. En el año 2008 ya hubo un primer informe de un ministro con respecto al correo y al tráfico de frecuencias que existía. En el 2009 también se presenta un informe delegado por la constituyente, que también es olvidado. Y así sucesivamente. Luego en Contraloría, en el 2009, también existe otro informe, pero todos estos informes son desconocidos en función de las conveniencias o los intereses políticos. Claro. En el concurso de frecuencias, conociendo que existía una serie de culpables con respecto al tráfico de frecuencias, a la corrupción en el tema de frecuencias, no se toma absolutamente ningún tipo de acción para que se corrijan estas deficiencias. Y más bien se inicia un proceso que trataba de amañar todas las posibilidades para que adláteres del gobierno y adláteres en este caso el señor Fantasma, se posesionen y adquieran nuevas frecuencias. Se dio una especie de certificado de virginidad a todos los pecadores anteriores que iniciaban su carrera de vírgenes impolutas a partir del concurso de frecuencias. En el informe de Contraloría se desenmascaran todas estas patrañas y se da, para mi criterio, el inicio de una buena opción para que se cambien las cosas. ¿Cuál es la vía de solución? La vía de solución es volver al camino del derecho y de la ley. Las concesiones que cumplieron sus obligaciones debían ser respetadas. Si esto no sucede, como no sucedió en el caso de Correa, que de hecho
arremetió contra el derecho, seguiríamos nosotros en un camino en que el gobierno de turno tome las disposiciones que le dé la santísima gana a su conveniencia. Una cosa es lo que dice Contraloría y otra cosa es lo que acata el gobierno. Parece mentira, pero así funciona. Así funcionó con el informe de la deuda en el que el Contralor dijo, oigan, esto es ilegal, y la señora María Elsa Viteri se hizo la cojuda 2 meses mirando para otro lado hasta que vino alguien y dijo, ok, voy a acatar lo que dice Contraloría. Una vez que Contraloría marca en el tema de las frecuencias una vía, una ruta de solución, ¿ve voluntad política del gobierno para acatarla? Yo creo que hay todavía una confusión en el gobierno sobre qué camino a seguir. La línea de conducta está trazada. Se deben respetar las disposiciones de la ley, los derechos adquiridos y los convenios y los contratos que existen y permanecen vigentes en función del cumplimiento de las partes. Si eso no sucede, no habrá definitivamente ningún cambio. Entonces, el tener opciones de halago, de ajuste a conveniencias, mantiene la misma línea errónea que debe ser corregida. Ha empezado usted la conversación diciendo que estamos en el ocaso del socialismo del siglo XXI. ¿Moreno no es un socialista del siglo XXI? Bueno, yo le he escuchado a Moreno decir algo que me ha llamado la atención con respecto a su punto de vista con respecto al socialismo. Él disiente completamente con respecto al socialismo que se ha estado viviendo en la década pasada. Disiente con respecto a que todas las acciones, incluso delictivas que se dieron, no es el socialismo. La verdad es que todavía no sabemos bien qué mismo es el socialismo, pero por resultados yo pensaría que en el mundo actual los sistemas socialistas han sido un mal ejemplo del desarrollo de la sociedad. Se han coartado libertades, se han coartado acciones del ser humano, se ha coartado la libertad de expresión. Los pueblos que han estado caminando en el área del socialismo, pues no pueden tomarse ni un buen café, ¿no? Tienen que hurgar en la basura para ver si encuentran algo, algún grano de café. Entonces, todas estas definiciones teóricas tienen que asentarse también sobre resultados reales y prácticos que se van dando en la vida. Yo creo que el corazón y el estómago están muy cerca. Las decisiones del corazón con un estómago vacío no funcionan, y las decisiones solamente estomacales producen gases y el corazón no funciona también. Esa es más o menos la idea. Sí. El último reducto del socialismo del siglo XXI que le quedaba al gobierno de Lenín Moreno, o tal vez más que el último, el más visible, era María Fernanda Espinosa al frente de la Cancillería, haciendo de cachiporrera de Nicolás Maduro y de Ortega, que está asesinando gente en Nicaragua. La entrada de José Valencia ha producido una visita del vicepresidente de Estados Unidos, una condena a los hechos de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, una condena a las declaraciones de Nicolás Maduro y de Evo Morales. ¿Ve usted la vía correcta por fin en política exterior en este país? Mira, dentro de esta fanfarria de personajes de tercera categoría tenemos la presencia de la famosa canciller. Creo que nunca hemos vivido vergüenzas nacionales como las que la señora protagonizaba, ¿no? No sé si en sus versos eróticos podían haberse supuestos semejantes absurdos. El premio final fue que sea representante en las Naciones Unidas, que ventajosamente esa representación era una especie de locutora de la programación del Día de las Naciones Unidas, o sea, sin mayor importancia. Pero eso era un título honoris causa adicional para la señora Espinosa. La posición del canciller es una posición light. Parecería que volvemos a respirar. No hay aire contaminado, que las posiciones del canciller son de sentido común. No podemos
enojarnos con el imperio que ha sido nuestro gran socio aliado para generar acciones idílicas con otros imperios, ¿no? Los contratos con los chinos, los contratos o las acciones de amor intenso con determinados regímenes comunistas no tienen sentido. Tenemos que recuperar el sentido común. El sentido común nos dice que hay que ser aliados de nuestro principal socio comercial, pero el sentido común también nos dice que no debemos de ser dominados en política exterior por ningún otro país. Y esta semana ha habido una polémica importante. El New York Times apuntaba que la delegación en la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos presionó al Ecuador para cambiar su postura respecto a la lactancia materna, condicionando el apoyo de seguridad en la frontera norte, algo que por cierto ha sido desmentido por la ministra de Salud o el Ministerio de Salud, pero no ha tenido pronunciamiento de Cancillería. ¿No le da miedo a usted que después de una década entregado a los chinos, tengamos una década entregada a los gringos? Bueno, la historia va demostrando que los imperios no son vecinos, ni siquiera permanecen en el reino de los cielos junto a los apóstoles, ¿no? Los unos ven sus intereses y los otros también ven sus intereses. Y en el camino estamos los pequeños, que siempre estaremos sujetos a ser objeto de manipuleo de los grandes intereses. Entonces habría que ver si queremos hablar mandarín o si queremos seguir hablando inglés, que parece que es el idioma que todavía sigue siendo universal, lo entendemos, ¿no? Así sale. Decía Moreno en su presentación, su rendición de cuentas delante de la Asamblea Nacional 24 de mayo de este año, que el primer año había sido el año de la política, que el segundo año sería el año de la economía. ¿Usted cree que este es un año para la economía? Bueno, yo creo que las pequeñas empresas al menos recién podríamos pensar en que existe una perspectiva. Los signos vitales no están notorios. Mira, las paredes de los edificios dan muestra de lo que está pasando. Todo se arrienda, todo se vende, los negocios están vacíos, las vitrinas que antes tenían mercadería tienen sus cortinas cerradas. Entonces, el rehacer todo lo perdido no se arregla de la noche a la mañana, no se arregla de un año a otro simplemente por disposiciones verbales. Pero ve encaminado el gobierno en el ánimo de perseguir la economía, porque durante el primer año la economía en este país, que seguía en crisis, era como que no existiera el problema. O sea, aquí todo el mundo hablaba de Jorge Glass y su cabello y de los otros pillos que estaban prófugos y de cómo tumbamos el Consejo de Participación de mediocres que teníamos, y nadie hablaba de cómo arreglar la economía porque la gente volviera a tener respiro en el bolsillo. Bueno, es la perspectiva que tienen las personas que están sentadas en los escritorios y que cada mes, así no hayan cambiado de posición en sus asientos, reciben sus sueldos. Y otra es la posición de la gente de a pie y de la gente que hace economía y que hace trabajo día a día. Yo sí me enfurezco con respecto a esta nube de burócratas que han consumido los esfuerzos de quienes trabajamos. Entonces esperemos que el respiro que se piensa que se debe dar en la economía y que se está notando por efecto de nuevos protagonistas, o sea, creo que los rateros están siendo reemplazados por gente de bien. Creo que eso es un buen comienzo. Todavía hay rateros, ¿no? Los rateros sí es con título de economistas, o sea, no hay una diferencia que todavía no se da entre ratero, que quien robaba una billetera, y economista que se levantaba los fondos del Banco Central. O sea, oiga, y hablando de rateros, ¿usted cree que Rafael Correa vuelve al Ecuador?
sería bueno que venga para conseguir algo para matar ratas, pues sería muy bueno, ¿sí? Un racumín. Ojalá el racumín sea suficiente. Vamos a importar unas cuantas toneladitas, ¿no? Así es. No, pues hay esto que le enfurecía en la frontera, que no era el racumín, sino el glifosato. El glifosato, pero había que poner una sustancia triple de glifosato mezclada con racumín, ¿no? Bromas aparte, Rafael Correa sigue siendo el líder de una facción política que hoy no tiene partido formalmente, pero que tiene líderes políticos experimentados. Ricardo Patiño, experimentado en la calle; Marcela Guiñaga, experimentada en materia legislativa; Gabriela Rivadeneira, que para algo servirá. ¿Puede reconstruirse el correísmo? Porque mucha gente lo da por muerto ya. Yo, al menos por parte de la señora Rivadeneira, es probable que se reconstruya algo. Se hace tortillas, ¿no? La señora Rivadeneira parece que es experta en tortillas y quería que comamos nosotros esas tortillas. De pronto que esa es una buena perspectiva de Alianza País, definitivamente. Se habla mucho en este país de para qué nos sirve la Asamblea Nacional. Estaba revisando esta semana cifras de SEDATOS. La Asamblea Nacional sigue en su honroso puesto a la cola de todas las instituciones, por debajo incluso del Consejo Nacional Electoral, que mire si es estar bien abajo eso. ¿Por qué está tan mal valorada una asamblea que en los últimos 6 meses da muestras de que quiere empezar a funcionar? Bueno, mira, me he tomado el café para que se me... Para calmar la lengua. ¿No? Y lo de la asamblea, creo que como todas las asambleas en el mundo, generan controversias, generan opciones de desarrollo, y mientras el desarrollo que se dé no se refiere al desarrollo de los bolsillos de los asambleístas, las cosas van a cambiar. Eso creo yo, ¿no? ¿Ya? Y me tomo otra vez otro cafecito para no seguir adelante. Sí. Pero en general, viendo el país, que cada vez que traigo a alguien acá a hablar de temas generales del país, algo muy pesimista de la conversación. ¿Usted cree que en un año vamos a estar mejor o peor? Bueno, el pesimismo viene porque la gente tiene huecos en los zapatos, porque la gente tiene problemas, porque la gente no tiene trabajo. ¿De qué podemos ser optimistas? Tenemos que ser optimistas porque queremos a nuestro país, tenemos que ser optimistas porque pensamos que el Ecuador es una tierra maravillosa, tenemos que ser optimistas pese a los absurdos que vivimos incluso en nuestra ciudad, en Quito. Los quiteños somos amantes de nuestra tierra, amantes de nuestras identidades, de nuestras costumbres. Aunque no tengan alcalde. Sí, aunque no... o sea, a veces los desastres nos permiten valorar lo que tenemos, ¿no? Y lo que estamos perdiendo. Entonces, déjame tomar otra vez el cabecito. Sí. Mira, me lo tomo yo también para no torearlo tanto. Dale nomás. En contraparte de la Asamblea Nacional, sí, que está a la cola de la indignidad, el Consejo de Participación Ciudadana en 3 o 4 meses ha levantado cabeza, pero vamos, que si Trujillo se presenta mañana presidente, a lo mejor y lo gana. 82% de aprobación en la última medición de SEDATOS de la opinión pública en respaldo a las acciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿A qué se debe? Mira, yo creo que las sociedades siempre tienen que estar sustentadas en la sabiduría de las gentes de bien. Y esto es lo que está pasando. El doctor Trujillo tiene una trayectoria de hombre de bien. Tiene la edad como para que su trayectoria dé mensajes a la sociedad. Eso se tiene que entender. Mira, estamos viviendo una época en que el tatuaje, que el piercing, que la fantasía, que el fumar marihuana son los ejes de conducción de la inteligencia, del sentido común, y eso no es así.
las sociedades se asientan en gente sabia y en gente que ha tenido una trayectoria. Eso es lo que estamos viviendo. La comisión, el Consejo de Participación Ciudadana está constituido por gente de bien y gente de una trayectoria y de una historia límpida. Las sociedades tienen que tener esa orientación. Cuando eso no se da, pues caminamos por donde nos ha conducido la década cagada, definitivamente, sí, así es. Terminamos en la recta final de la conversación con Fernando Najas. Tarea de las empresas de comunicación y del periodismo. Pasado 1 año y medio del gobierno de Lenín Moreno, ¿no le da miedo a usted que sigamos mirando una década atrás y descubriendo errores de una década atrás y en este año y medio o 2 años y medio que quedan se nos cuelen otros Jorgitos Glass? Bueno, siempre existen los riesgos del pecado, no solamente en la parte política, sino en todas las acciones del ser humano. Espero que los principios se sobrepongan al pecado. Ojalá. Gracias, Fernando Najas, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes también. Gracias por el café, que ya me quemé la lengua, oye. Y nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan, soy en Coffee Plaza Foch. Mañana os acompaña Jenny Navarro, Felipe Urbano de Lara, programón, no se lo pierdan.